Yo creo que ya iniciamos, ¿no? Ya es 10. Cuando tú digas, Noelia. Ya. Creo que ya iniciamos, ¿no? Ya es 10. Cuando tú digas, Noelia. Uy, tiene harto retraso ahí. Sí. Cuando tú digas, Noelia. No, está encendido el micrófono. Tiene harto retraso ahí. Estamos listos, esperando. Sus micrófonos, siléncienlos. Tú me das la orden y empezamos. Ya. Ahora sí, iniciaremos. Bien, buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a la siguiente sesión con el doctor Jorge Riste Ramírez. Voy a dar una breve reseña biográfica de él. Él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba, con estudios de maestría en Filosofía y Ciencia Política, con especialidad en Análisis Político y Análisis de Escenarios. Es docente de Marketing Político y Gubernamental de la Universidad Católica Boliviana, panelista en medios internacionales, es también columnista permanente del periódico La Razón y conferencista y participante de conversatorios actuales. Para citar ejemplos, la Asamblea Legislativa en el proceso de pacificación, que se encuentra en la Vicepresidencia del Estado, La Paz, Estado de la Coyuntura Boliviana, Centro Juana Zurduy en Sucre, Comunicación Política en las elecciones 2020, Universidad Mayor de San Simón. Articulista, Jorge también es articulista en el periódico La Razón, del suplemento Animal Político. Las últimas publicaciones son Anatomía del Golpe de Estado, La No Pacificación, El Gobierno de la Agonía. Bien, en ese sentido vamos a dar inicio a la sesión. Él nos va a exponer el hecho político absoluto, perspectiva pospandemia y elecciones. Bienvenido, doctor Jorge, puede dar inicio. Bien, gracias Noelia. También un cordial saludo a todos quienes están pudiendo seguir la transmisión. Cuando uno denomina un hecho político absoluto, está haciendo referencia a un momento donde confluyen distintos elementos sociales, políticos, económicos, sanitarios también en este caso, que interactúan negativamente unos con otros con incidencias destructivas entre ellos y alcances catastróficos sobre el espectro social. Cuando todos estos elementos se reúnen en un mismo tiempo y momento, insisto de forma negativa, esto significa que estamos presenciando la instalación de un hecho político absoluto. Y el hecho político absoluto en Bolivia tiene algunos elementos que permiten identificarlo de forma clara y precisa. El primer momento de los tres
que convergen en el caso boliviano. El primero lo encontramos entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre del pasado año, cuando se produce un quiebre de la institucionalidad de la forma de elegir al titular del Poder Ejecutivo. Esto se expresó con los hechos que se sucedieron en el pasado noviembre, con las movilizaciones de un sector de la clase media urbana altamente movilizado por todo el país. Esto se expresó además como la ofensiva política plena y decisiva en lo material, en lo físico, del pensamiento del republicanismo sobre su antítesis política, esto es, sobre la democracia popular, radical y participativa. Esa democracia popular, radical y participativa estaba representada, y lo sigue estando, por supuesto, por los movimientos sociales periurbanos, que durante 14 años fueron partícipes a través de un proceso inclusivo de la acción política del Estado. Fueron partícipes también de la sustitución de la antigua élite de clase media que había detentado de forma permanente el poder. Y esta clase media que se organiza para lanzar una contraofensiva en su etapa final y decisoria en medio de estas fechas que acabo de señalar. Esto se constituyó, todo esto que sucede entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre, se constituye en un movimiento político articulado, insisto, desde estas élites partidarias, económicas y políticas, pero además enlazado a factores determinantes en lo que respecta a la violencia y a la disuasión monopólica de parte del Estado, como son las instituciones de la policía y las Fuerzas Armadas. Y también en un enlace directo con el Poder Judicial. Y todos estos elementos, a su vez, sujetos a un perceptible guión escrito y dirigido desde poderes externos, desde sectores de políticos, también bolivianos, pero vinculados a estos factores externos. Estos hechos de noviembre del pasado año produjeron una fractura institucional. Una fractura institucional que tiene un carácter regresivo y restaurador del modelo noventista. El modelo noventista fue el modelo que había priorizado las lógicas neoliberales, donde el objetivo fundamental del accionar del Estado estaba puesto sobre la economía y las rentabilidades que se van buscando de forma constante y permanente, dejando de lado y soslayando todo aquello que pueda significar un apuntalamiento de lo social, de lo inclusivo y del ciudadano fundamentalmente periurbano. Entonces, este modelo noventista buscó implementar de forma rápida un modelo sustitutivo del denominado proceso de cambio, al que yo llamo el modelo del noviembrismo. El modelo del noviembrismo es una forma y una visión de entender la administración, la gobernabilidad, la asignación de prioridades, y que rápidamente es posible de identificarlo, ustedes lo pueden hacer, porque establece una retórica de forma constante. Es un modelo de país donde sus principales actores políticos, dirigenciales, hablan de libertad, de recuperación de la democracia, del regreso de las creencias religiosas católicas y fundamentalmente hablan de la pacificación. Hablan con una simbología y con una terminología, mejor dicho, que en los hechos reales contrastados no se percibe que esto ocurra. Si se habla de una recuperación de la democracia, contrastado este discurso con la realidad, se genera rápidamente una contradicción que pone en duda la veracidad y la sinceridad de quien lo emite, cuando se está intentando por distintas formas y canales poder prorrogar el proceso electoral o prescindir de este mismo.
Se puede identificar también este modelo del noviembrismo cuando se establece y se observa que estratégicamente una constante retórica de asociaciones negativas con respecto del anterior gobierno, pero fundamentalmente de los movimientos sociales, está haciendo referencia, insisto, a asociar negativamente a los movimientos populares, a la dirigencia política de estos movimientos populares, con narcotráfico, con corrupción, con apropiaciones indebidas, abusos en el uso de los bienes del Estado e inclusive con negligencia en lo que respecta a la administración del Estado. Un paréntesis muy rápido, ustedes pueden observar que todas las responsabilidades de lo que acontece en la pandemia del COVID-19 son endosadas a la gestión anterior, hablando y argumentando de una deficiente infraestructura sanitaria en el país y señalando que se habían priorizado otras inversiones, por ejemplo, las canchas de fútbol. Vamos a volver sobre este tema de la pandemia, por supuesto. Entonces, todo este conjunto de referencias a hechos de corrupción, de narcotráfico, de negligencias o incapacidades e impericias en la administración del Estado, de malas asignaciones prioritarias en los recursos del Estado boliviano, todo este conjunto de referencias y asociaciones negativas que por la vía de la insistencia permanentemente buscan validar un hecho. Un hecho que en su trasfondo y en esencia fue la configuración de un golpe de Estado. Porque un golpe de Estado, como dice entre otros autores Huntington, un golpe de Estado en el momento en el que se pueden observar la presencia directa o indirecta, así sea solamente por insinuaciones, con mayor o menor grado de violencia de los sectores militares que inciden de forma clara y puntual en el recambio del titular del Poder Ejecutivo, estamos entonces en presencia también de un golpe de Estado. Es decir, cuando se prescinde de las formas establecidas por la vía de la Constitución política del Estado y de la institucionalidad del país para modificar las formas de elección de los poderes del Estado y se tiene en medio de ello la presencia de militares, estamos en presencia de un golpe de Estado. Este ha sido un debate que se ha extendido más allá de las fronteras de Bolivia y que la misma gente actual vinculada al gobierno reconoce como un debate perdido. Entonces decíamos, todas estas referencias y asociaciones negativas lo que están buscando, es decir, asociar, ¿no es cierto?, a la anterior gestión de gobierno y a los movimientos populares con elementos negativos como la corrupción, etcétera, etcétera, lo que busca es validar lo que fue un golpe de Estado. Y además, este modelo noviembrista también se orienta con un objetivo que es absolutamente claro: mediatizar a los movimientos sociales y a toda la estructura del MAS. Estamos hablando entonces de un periodo de tiempo que comienza el 20 de octubre, que toma su punto más álgido entre el 10 y el 12 de noviembre pasado y que a partir de ese momento en adelante aplica estos elementos que estoy señalando, las asociaciones y las referencias negativas y también la mediatización de los movimientos sociales y de toda la estructura del aparato político al cual los movimientos sociales se vinculan, que es el movimiento al socialismo. ¿Cómo opera esta mediatización de los actores políticos populares? Bueno, primero, con el diseño de una hoja de ruta, un camino a seguir, que tiene dos acciones simultáneas, específicas y puntuales, que también todos las hemos observado. Uno, la persecución y la sobrejudicialización bajo el amparo de un Estado policial. Un Estado policial que cancela las libertades y que cancela también y restringe los derechos ciudadanos.
Por eso se señala que estamos en un periodo restrictivo y regresivo. Menos libertades, menos democracia, presencia de un Estado policial, restricción y cancelación de las libertades y los derechos de los ciudadanos. Y un segundo elemento con el cual el modelo noviembrista actúa sobre los actores sociales es el momento en el que se da el inicio al proyecto electoral de la señora Áñez, que intenta agrupar a todo el sector conservador, esto lo hace buscando una intencionalidad de unidad. Una unidad que ofrece y que garantiza a quienes se sumen a ese proyecto político la posibilidad abierta de obtener los favores y los patrocinios directos del Estado. Es un modelo de país donde la gobernabilidad y los apoyos para esa intencionada unidad se logran a través de una parcelación del Estado. Estos son pequeñas esferas de poder. Ustedes han podido observar que una de las mayores tentaciones que se ha tenido en estos 6 meses y algo más del actual gobierno es yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y también diferentes ministerios que controlan bajo su ala instituciones y empresas importantes. Transcurre el tiempo con persecución, con judicialización y con una intencionalidad a través del proyecto político de la señora Áñez de participar en las elecciones. Transcurre el tiempo hasta el 10 de marzo, cuando se produce la llegada en Bolivia con los primeros 2 positivos de contagio del COVID-19, la llegada de la peste providencial. La peste providencial para el poder político, porque esto marca un segundo momento de la crisis, de este hecho político absoluto, un segundo momento y un cambio de agenda. Un cambio de agenda, porque se deja de lado todo lo que es el montaje electoral para pasar a utilizar la emergencia sanitaria y la llegada de la pandemia en una dimensión política que permita prorrogarse en el poder y postergar de forma indefinida el proceso electoral. Entonces, ya la lógica y el objetivo político del grupo de gobierno es absolutamente distinto. Se busca la prórroga, como les digo, indefinida por emergencia sanitaria, y se instala rápidamente, también desde lo discursivo, con una sobreactuación evidente, una muestra y una permanente declaración de parte de los principales protagonistas del gabinete de la señora Áñez, una muestra de una supuesta eficiencia en la administración del COVID-19, bajo 2 argumentos: pocos contagios en el país e índice bajo en la letalidad. Y referencias permanentes a países como Francia, como España, como Inglaterra, como los Estados Unidos fundamentalmente, como algunos países vecinos, como el Ecuador, que tienen un alto índice de contagios y también un alto índice de letalidad. Entonces, una estrategia donde se muestran, insisto, muy eficientes en la administración de la pandemia, con una finalidad, un objetivo político, electoral muy a largo plazo, pero en una dimensión de utilitarismo político observable de forma rápida. Y también la llegada de la peste providencial para la gente del gobierno implica algo que los beneficia en la lógica y en la mirada política de forma importante: procesos de cuarentena con aislamiento y encapsulamiento de poblaciones específicas, generalmente poblaciones que son adversas en lo político, molestas en la acción, en la petición y en la interpelación política, y todo esto
vale decir la cuarentena, el aislamiento y el encapsulamiento, bajo un modelo de dictadura sanitaria por causa noble. ¿Qué significa dictadura sanitaria por causa noble? Una población atemorizada por un enemigo invisible tiene la posibilidad de otorgar su venia, la posibilidad de dar la aquiescencia y el paso a un gobierno que restrinja y que cancele las ciudadanías y las libertades particulares, individuales, a cambio de ser el garante de una administración eficiente que termine con el miedo de una sociedad que se muestra en la incertidumbre ante el avance de un enemigo invisible. Esto es construir, insisto, la venia de la sociedad a un gobierno de imposiciones, a un gobierno que tiene matices dictatoriales, que restringe, pero por una causa noble, que es el cuidado de la salud. Es un proyecto político, un constructo con objetivos políticos, prescindiendo del proceso electoral y buscando la afirmación en el gobierno, prorrogando el proceso electoral a causa y raíz de la crisis sanitaria. Este proyecto político, conservador y restaurador, a este proyecto, mejor dicho, se adiciona un elemento fundamental. Un elemento que está aliado en esa estrategia que se está construyendo de resistencia al proceso electoral. Ustedes han podido observar desde el 30 de marzo hasta hoy 9 de mayo, desde el 30 de abril hasta el día de hoy 9 de mayo, una serie de argumentos legales, políticos, para tratar de impedir y de restringir también la posibilidad de la implementación rápida del proceso electoral. Entonces les decía que a este proyecto político conservador y restaurador se adiciona un elemento, un elemento en la estrategia de resistencia al proceso electoral, que es articular desde el gobierno central, articular con los poderes subnacionales, que son municipios y que son gobernaciones, una alianza que sistematice desde la sociedad comunicacional y mediática de estos sectores urbanos y de clase media, que les he señalado al principio, ciertas intencionalidades de posicionamiento de ideas y de objetivos políticos. El primero de ellos, prorrogar el mandato y el tiempo electoral, prorrogar con una segunda extensión del mandato y llevar el tiempo electoral del 3 de mayo de forma indefinida en la medida de lo posible hasta la conclusión del 2020. Pero la prórroga del tiempo electoral, del mandato del gobierno central está encadenada, vinculada, porque son dos leyes en arrastre que caminan juntas con los mandatos de los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, municipios y gobernaciones, que al día de hoy también han vencido y han concluido sus mandatos y que también están prorrogados. Esto significa que todo el sistema gubernamental del país está en este momento fuera de institucionalidad, fuera de tiempos, en lo que hace a su gestión, que ya son gestiones concluidas, y fuera de la constitucionalidad, de la Constitución, de lo que señala la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, o mejor dicho, de forma adicional, un gobierno municipal como el de la Ciudad de La Paz con el señor Revilla, una gobernación como la de Santa Cruz con el señor Rubén Costas, que adicionalmente por la ley 1269 del 23 de diciembre del pasado año, no pueden reelegirse porque ya han cumplido 2 o más gestiones al mando de sus gobiernos,
se ven altamente favorecidos de esta prórroga de mandato. Altamente favorecidos, casualmente también, en alianza con el gobierno central de la señora Áñez. Entonces hay una cadena y un hilo conductor que está buscando el impedimento de la realización o ofrecer una fuerte resistencia al proceso electoral porque sus gobiernos han concluido y ellos insisten en prorrogarse y en mantener el poder. Cuando se prorroga un gobierno y existe una situación de emergencia, se administran recursos económicos en esa situación de emergencia precisamente con normas administrativas reducidas precisamente por la eventualidad y la contingencia de urgencia. Prórroga y emergencia en realidad no son buenos sinónimos de transparencia administrativa. Pero aún más, en este afán y en este objetivo de ir diluyendo las posibilidades o retardando las opciones de llevar adelante el proceso electoral, se realiza una apuesta mayor también con sectores que se constituyen como voceros de este grupo de partidos políticos tradicionales y de sectores de clase media que están polarizados en su disputa con los sectores sociales y los sectores populares periurbanos. Entonces se realizan planteamientos para modificar la distribución de escaños parlamentarios y la delimitación de las circunscripciones. Esto nuevamente en una intencionalidad clara de poder construir en adelante la posibilidad de contar con un poder legislativo que sea hegemónico y que sea favorable al proyecto conservador, con intencionalidades de poder llegar a controlar, como lo han mencionado en algún medio de comunicación, cerca del 40% de los escaños parlamentarios que les permite implementar las reformas estructurales que el país necesita. Y cuando se habla de las reformas estructurales que el país necesita, se está haciendo una referencia de poder nuevamente mediatizar lo que han sido conquistas, avances o realidades del movimiento popular en acción política. Solamente si reparamos en la intencionalidad de reformas sobre la lógica actual de escaños y de circunscripciones, estamos hablando de que se requiere una modificación a la Constitución Política del Estado, una modificación a la ley del órgano electoral, una modificación a la ley del régimen electoral, la posibilidad de tener que realizar un censo nacional de población, más una nueva norma para abrir un proceso electoral con una convocatoria que inicie de cero y deseche todo lo avanzado hasta el día de hoy. Todo lo avanzado hasta el día de hoy significa la convocatoria que se aprobó el 5 de enero, si mal no me equivoco en la fecha, el 5 de enero, y que fue avanzando en ese cronograma tan complejo que es el calendario electoral, con pasos muy importantes como inscripción de candidatos, inscripción de alianzas, reforma o corrección del padrón electoral, empadronamiento, etcétera, etcétera. Esto significa desechar todo esto que la norma dice que ya ha precluido. Precluir significa que ya no se puede revisar, que esto ya está aprobado y no se puede ir hacia atrás. Volvemos, esto es abrir un nuevo proceso electoral, con todas las modificaciones que les acabo de señalar, de la Constitución, del órgano electoral, del régimen electoral, la posibilidad de un censo de población nacional. En términos de tiempo, estamos hablando de aproximadamente entre 1 año y medio a 2 años para poder realizar todo este ajuste normativo. Mientras tanto, esto que puede parecer loable y que se lo apuntala desde estos sectores conservadores,
Mientras tanto, el gobierno de transición y los gobiernos prorrogados, que son municipios y gobernaciones, siguen en eternas funciones, por más de 2 años de lo que la Constitución política les otorga, sin liderazgo, sin legitimidad y sin la debida legalidad. Este segundo momento, que es la crisis sanitaria, que cambió la agenda del proyecto noviembrista, enfrenta su mayor desafío en estos días. Algo así como afirmó Carlos Palenque allá por mediados de los años 90, cuando señalaba y enfrentaba al proceso capitalizador de yacimientos petrolíferos fiscales, y decía él que la madre de todas las batallas era impedir la capitalización de la principal empresa de los bolivianos. Bueno, la madre de todas las batallas para el actual esquema de poder, para los sectores conservadores, para los partidos del centro hacia la derecha, está en impedir que haya elecciones inmediatas. Impedir que haya elecciones inmediatas. Entonces, este segundo momento está representado por la crisis sanitaria. El primer momento estaba representado por la ruptura institucional en el recambio de quien detenta el poder ejecutivo del Estado. Este segundo momento es la crisis sanitaria, que actualmente, por encima de la dimensión política que busca otorgarle el gobierno nacional, ha generado en el país una debacle sanitaria que se expresa por una impericia clara y evidente en las políticas de prevención. Los organismos, o mejor dicho, el Organismo Mundial de la Salud, a momento de advertir sobre los riesgos de la pandemia, señaló que había que trabajar en prevención, en testeos masivos y en cuidado de los derechos humanos. Que los procesos de aislamiento no se conviertan y terminen consolidándose en vulneraciones a los derechos de los ciudadanos. Algo que está ocurriendo en muchos países, pero preocupantemente también en el nuestro. Entonces, esta impericia y estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud nos encuentra a nosotros, a los bolivianos, con una realidad donde no se cuentan con los test para exámenes masivos de diagnóstico. Nos encuentra con el anuncio del 4 de abril, donde se dice que se han adquirido 400,000 unidades de test o de kits para poder estos exámenes de diagnóstico y que llegaban la siguiente semana, y así hemos ido transcurriendo de semana en semana sin que a la fecha estén en el país. Siguen anunciados los laboratorios a instalarse y operar en cada uno de los departamentos del país y también en la ciudad del Alto. La adquisición de respiradores mecánicos, presentada para llegar al país el 25 de abril, se mantiene en anuncio y esa fecha se posterga de 10 y de 15 días entre 10 y 15 días a cada momento. Los equipos de bioseguridad para los trabajadores de salud son solicitados angustiosamente por hospitales, por trabajadores de la salud y también ahora por policías, que tienen una cantidad enorme ya de contagios. Las capacitaciones recomendadas también por expertos y la OMS en temas de crisis sanitarias, capacitaciones de laboratoristas, son solamente una referencia comunicacional porque en los hechos no se percibe y no están, porque los medios de comunicación simplemente ya reflejan día a día lo que es algo inocultable. Y finalmente, las previsiones económicas en materia de remuneraciones debidas, por ejemplo, para trabajadores de la salud, no han llegado. Apenas un seguro cuando ya se produce el deceso.
También encontramos en esta crisis sanitaria una impericia en la planificación, en el mando único y en las estrategias de contención. Y esto se expresa en una cuarentena que tiene claro desconocimiento, absoluto desconocimiento, de las condiciones geográficas y poblacionales del país y está entregada únicamente a formas de represión militar, de amenazas y de detenciones judiciales. Se tiene, en lo que hace al mando único, voces diversas, portavoces, si ustedes quieren, diversos, ministros de Estado, que hablan y se comunican al país con afirmaciones contradictorias en lo que hace a la comunicación de información y veracidad, con carencia de transparencia en lo que hace ya también a compras, decisiones y básicamente a realidad del contagio y la expansión del virus. Un ministro que afirma que se han adquirido reactivos y un ministro que afirma que los reactivos son difíciles de conseguir y que ya se han realizado las compras y que en los próximos días podrán estas ir arribando al país. Un ministro que dice que se han pagado sobreprecios por la escasez de reactivos y un funcionario, un embajador que señala y dice que como nunca hemos logrado conseguir en medio de la escasez y la demanda de estos reactivos los mejores precios del mercado, con una rebaja sustancial. Entonces, una información contradictoria que lleva a generar desconfianza en la sociedad respecto a las capacidades y de la eficiencia con la que el gobierno administra esta pandemia del COVID-19. La consecuencia de todo esto es un absoluto desconocimiento de nuestra verdadera realidad en lo que refiere a contagios, refiere a el número de afectados y las capacidades que tiene el Estado boliviano para atender el pequeño porcentaje de contagios que hace crisis y que requiere atención de las unidades de cuidados intensivos. Esto explica o señala que la crisis sanitaria irresuelta, con fuertes características de improvisación, genera una segunda crisis que se suma y que converge con la crisis política irresuelta. Y ahí tenemos dos crisis que se instalan en el país este segundo periodo, desde el 10 de marzo en adelante, y que muestra las propias incapacidades del gobierno para generar recursos económicos que ayuden a moderar, a disminuir el impacto del encierro, del proceso de aislamiento y el freno económico. El parón de las actividades productivas y de las fuerzas productivas también y de empleo del país. Una actividad económica deprimida. En puerta ya la crisis económica, que es un tema del expositor Luis Arce, que seguramente se va a referir sin duda a esto, pero que es una crisis económica que incide catastróficamente sobre el empleo, la precariedad del empleo, que va a afectar sin poder evitarlo y que seguramente va a modificar de forma dramática las cifras de lo que es el buen empleo, que es el menor en el país, las cifras del regular empleo, y va a elevar preocupantemente los índices del mal empleo. Una crisis económica que va a afectar a los sectores productivos en general, que va a afectar la inversión, no solamente local y nacional, sino también la posible inversión extranjera, que va a afectar también de forma angustiante el salario de los bolivianos y que va a incrementar
los niveles de endeudamiento del Estado, acercándose peligrosamente a los estándares permitidos de endeudamiento en relación al Producto Bruto Interno. Ustedes saben, se han afectado primeramente 1.000 millones de dólares de las reservas internacionales, 500 millones después para entregarlos a los sectores de intermediación financiera. Se han consolidado créditos con el Fondo Monetario Internacional por 300 y algo más, 323, algo así de millones de dólares, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento. Un conjunto de deuda que, independientemente de lo que se pueda decir, otra vez, retóricamente desde la comunicación del Estado, de que no genera ningún condicionamiento sobre el comportamiento de nuestra economía, eso no es así. Porque el Fondo Monetario Internacional entrega préstamos a requerimiento del Estado bajo lo que se conoce como la Carta de Intenciones. En la Carta de Intenciones que envía el Estado boliviano, que la podrían hacer pública, señala todos aquellos compromisos que el Estado boliviano, en este caso, asume con el Fondo Monetario Internacional para la otorgación de ese crédito. ¿Esto qué significa? La impericia, volvemos a lo mismo, la impericia para generar recursos económicos y acudir rápidamente a una lógica financiera, bancaria, inmediata, sin mayor creatividad en las capacidades de generar riqueza y establecer o reiniciar relaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, con el cual nosotros tenemos, los bolivianos, la región también, pero los bolivianos tenemos una historia de angustia que ya conocemos, que hemos vivido por más de 2 décadas con un profundo dolor. Un profundo dolor porque las variables de ajuste que pide el Fondo Monetario Internacional siempre van en la línea macroeconómica y los sectores populares, con sus posibilidades de una mejora cualitativa de su vida, son siempre los principales afectados. Entonces, lo que podemos decir es, tenemos ya una crisis sanitaria, que la hemos descrito, y tenemos en puertas, instalándose en el país, una crisis económica. ¿Qué atiende un país? ¿Qué aflige más a una sociedad? ¿La crisis de la pandemia o la crisis económica? Y también podemos responder que las dos tienen los mismos efectos de arrasar con la vida de los bolivianos en este caso. Fundamentalmente con esos sectores pobres y desprotegidos e indefensos, porque una crisis lo que representa precisamente es que cuando estos sectores que no tienen asistencia, que no tienen ayuda, que no tienen un soporte económico propio, requieren que sea el Estado el que los proteja, como está ocurriendo en muchos estados, no solamente del mundo desarrollado, sino también acá en la región. Estados que asumen conductas de reacción rápida. Y no estados nacionales, como nos está ocurriendo, que tengan conductas pasivas, tardías, apáticas y a momentos despreocupadas con sus ciudadanos. Es el tema económico, pero también es la asistencia individual al boliviano en estado de indefensión, que puede ser carencia de recursos económicos o que puede ser un boliviano varado en algún país del mundo sin la debida asistencia. En momentos de crisis es el Estado el llamado a proteger a sus ciudadanos. Es el Estado el llamado a no dejar a sus conciudadanos, a su población en la orfandad, fundamentalmente a los sectores más disminuidos de la sociedad, que en el caso boliviano, que muestra cifras cercanas al 70% de trabajo en negro
o de trabajo por cuenta propia, tenemos sectores muy, muy vulnerables en nuestra sociedad. Entonces, ya terminando, estas tres crisis simultáneas y que convergen sobre el Estado boliviano y su sociedad, constituyen hoy este hecho político absoluto, que exige acciones y decisiones en dos líneas. Lo primero y fundamental es apuntalar el proceso electoral para reconstituir todo el sistema gubernamental del país, gobierno central, gobiernos municipales, gobiernos departamentales. La institucionalidad electoral como vía de elecciones de autoridades, con el objetivo de constitucionalizar el poder gubernamental en sus tres instancias y con el objetivo de crear en las autoridades electas un liderazgo fortalecido, una legitimidad como base de sustento y con una legalidad incuestionable que le permita al nuevo gobierno un accionar rápido frente a la crisis de la pandemia del COVID y frente a la crisis económica, y que le permita adicionalmente de forma prioritaria trabajar en un segundo elemento, que es la implementación de un proceso de pacificación nacional como el elemento fundamental para dar inicio a la solución del problema político y resuelto históricamente en Bolivia. Esto es generando a través de un diálogo inclusivo, igualitario, participativo, un gran acuerdo que nos lleve a los bolivianos a establecer consensos fundamentales con la tensión, con grados de tensión aceptables para poder estructurar y diseñar agendas de desarrollo y de atención de los problemas que urgen a los bolivianos entre todo el conjunto de la sociedad. Entre una otredad muy diversa, muy polarizada, históricamente polarizada, pero que requiere necesariamente su unificación a través de la vía de acuerdos para poder trazar un rumbo y un camino de desarrollo. Y este proceso de pacificación es lo que va a permitir, a su vez, un acuerdo nacional para la contención de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Solamente un gobierno que tiene una autoridad con el liderazgo necesario, la legitimidad y la legalidad suficiente, que son elementos que el actual gobierno no puede acreditar por las características propias de su origen, solo este gobierno tiene la posibilidad de articular con los diferentes actores políticos, sociales, institucionales y económicos del país medidas, decisiones y acciones frente a la crisis sanitaria y a la crisis económica. Sin liderazgo, sin legitimidad y con legalidad cuestionada, ustedes pueden observar de forma clara que los niveles de pérdida de autoridad son diarios, cuando no a cada hora. Y esto entorpece, por ejemplo, la capacidad para enfrentar la pandemia. Finalmente, solo volver con unas palabras sobre la urgencia electoral actual. Bolivia necesita esto que acabo de señalar, un gobierno con liderazgo, legitimidad y legalidad. Porque el momento actual, el momento político y social que se ha instalado en el país, esta constelación, con una constelación, mejor dicho, de corrientes partidarias conservadores y regresivas al Estado noventista,
expresan una tendencia peligrosa que se ha instalado. Y esto es la implantación de la política, de la antipolítica consumada. O aún más, es una forma de lo impolítico. Es una forma de lo impolítico. Lo impolítico es la paralización de la representación democrática en la posibilidad electoral. Y esta paralización de la representatividad democrática está subyugada por la contrademocracia. Esto es, diversos contrapoderes de control y de juicios no constitucionales que sustituyen la democracia con el riesgo de hacerla desaparecer. Lo impolítico es reducir la política exclusivamente a lo fáctico y a lo material. Es imponer lo pragmático por sobre la pluralidad de ideas, por sobre los valores, por encima de los compromisos intelectuales y del pensamiento. Lo impolítico es querer lograr gobernabilidad con pactos y distribución del poder de una administración pública que siempre tiene grandes recursos y que termina parcelada en redes políticas y sus clientelas. Lo impolítico históricamente está asociado a momentos reaccionarios y socialmente regresivos. Son involuciones del Estado que se expresan autoritariamente y en rechazos, vean bien, en rechazos étnicos y sociales. Esta regresión lo que logra es dejarnos un país roto. Y cuando uno mira un país roto, y no solamente se quiere quedar en la crítica o en el análisis descriptivo y en la valoración de los elementos que nos han conducido a esta situación, tiene también el imperativo de proponer una fórmula para empezar a rearmar un país roto. Un país roto por la pandemia, fundamentalmente por la crisis política y ahora por la crisis económica, para hacer en adelante una explosión de crisis social, que es lo que constituye el hecho político absoluto. Proponer una fórmula para rearmar este país roto es buscar conciliar la libertad, la justicia y la democracia inclusiva. Repito eso, conciliar la libertad, la justicia y la democracia inclusiva. Que cada uno de todos los bolivianos sienta que su vida es libre y a la vez es justa para todos. Y donde todos también nos despojemos de ese incómodo y negativo sentimiento de intolerancia y de racismo. Llevamos todo el tiempo de nuestra historia republicana desde 1825 posponiendo esta conciliación en términos decididos. 195 años sin conseguirlo, de pronto hacen ver que ello puede ser inalcanzable y que el esfuerzo habría perdido sentido. Pero no podemos apartarnos de seguir intentándolo, de explicar a quienes quieren sobresimplificar las cosas y decirnos que vivimos tranquilos, que hay dificultades para la pacificación y para el reencuentro, pero que tenemos que avanzar. Existe otra posibilidad también, que es la actual, que es una vía distinta y es la de sostener la injusticia y el oscuro camino a la desigualdad.
la injusticia aparta y margina y desecha a hombres para construir sociedades de seres humanos con conductas inhumanas y de servidumbre. Entonces, ante conductas inhumanas y de servidumbres hay que perseverar por salvar la libertad, la justicia y la democracia inclusiva. Que solo esto ya significa una ocupación maravillosa para cualquier boliviano, para cualquier ciudadano que tenga el interés puesto en su país. Se puede fracasar, sin duda, se puede fracasar, pero también se lo habrá intentado en el sueño de una Bolivia que largamente ha perseguido un destino sin exclusiones y que aún hoy anhela la posibilidad de una conciliación en la cual todos los distintos que vivimos en este país podamos estar integrados, sin exclusiones y sin discriminar a nadie. Esta posibilidad es lo único que nos puede permitir o nos puede evitar el caer en un camino circular donde las crisis políticas sean recurrentes como hasta el día de hoy. Y podamos establecer una agenda de desarrollo entre todos los bolivianos, con tolerancia y sin rechazos sociales, étnicos y culturales. Por la paciencia de escucharme, realmente muchas gracias a todos. Noelia, yo quedo abierto a todas las preguntas que haya que responder. Sí, como siempre ha sido muy objetiva tu exposición, nos ha llenado de claridad sobre la coyuntura actual. Y bien, vamos a ceder, ¿no? Vamos a habilitar un espacio de comentarios y preguntas de máximo 2 minutos por participación. Los que quieran la palabra pueden pedirla por el chat o levantar la mano.